Un cordial saludo para todos. Les habla Doris Rodríguez, psicóloga especializada en psicología del deporte y del ejercicio, con una experiencia importante en el campo del deporte y con la maravillosa oportunidad de hacer parte de las delegaciones del Departamento de Norte de Santander, tanto a nivel preparatorio como en en los momentos propios de los Juegos Deportivos Nacionales 2019. En esta oportunidad vengo a hablar un poquito acerca del equilibrio emocional en cuarentena y posterior a ella. Cuando, cuando decidí esta temática, pensé en tres objetivos importantes. Primero, ofrecer un espacio para em, la reflexión personal, la reflexión individual. Segundo objetivo, una segunda opción que me planteé fue como facilitar la comprensión de qué es normal y o qué puede estar pasando en mí que pueda ser algo propio de la situación. Y por supuesto, una tercera intención es la de ofrecer o mencionar ciertos recursos que van a ser de muchísima utilidad o que son de mucha utilidad para lograr ese equilibrio emocional tan importante. Para ello, pues vamos a contextualizarnos un poquito. Mm, Vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que está pasando. Estamos hablando de una amenaza real que es el COVID-19, que genera por sí mismo, genera miedo, genera sensación de peligro, de que me siento amenazado, de que me puede pasar algo, ¿sí? Por toda la información y también la desinformación que hay, pues se genera una variedad de emociones. Pero además de eso, el hecho de estar confinados también genera sus reacciones emocionales, ¿sí? El hecho de estar en casa, de que muchas cosas se cambiaron, de la multiplicidad de experiencias que puedo estar viviendo. Quizás ahorita ya no estamos hablando de tanto confinamiento o medidas tan extremas, pero ambos aspectos, tanto la amenaza real como tal de la enfermedad, como el estar confinados, el estar, quizás a algunos les tocó vivir la experiencia solos, otros lejos de su familia, en fin, esto genera un impacto psicológico por esa variedad emocional, esa variedad de emociones que pueden desembocarse, pero digamos que las emociones más fuertes son la sensación de peligro, ¿verdad? Que me genere indiscutiblemente el miedo y una gran sensación de incertidumbre. Pues toda esta situación, sobre todo esta variedad de emociones, que también va a haber tristeza, va a haber enojo, quizás sensación de angustia, en fin, ¿verdad? Todo esto implica un gran desafío, ¿verdad? ¿Y cuál es ese gran desafío? Pues indiscutiblemente el equilibrio de nuestras emociones, el famoso equilibrio emocional, ¿cierto? Pero entonces hablemos, bueno, ¿y qué son las emociones? ¿Sí? Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones sencillamente son todas em, esas expresiones, por así decirlo, que nos permiten, o esas sensaciones que nos permiten comunicarnos con el resto del mundo. Son una parte esencial de nuestra vida. Están día a día, ¿verdad? Que tienen cuatro funciones importantes. Primero, una función adaptativa, ¿sí? Tres funciones, perdón, tres funciones importantes. Una función adaptativa porque nos permiten adaptarnos al entorno, al medio, a lo que está pasando, a lo que estoy viviendo en el momento presente. Una función social porque me permiten comunicarme con el otro y una función motivacional porque me llevan a la acción, ¿sí? Si tengo enojo con alguien, pues eso me puede llevar a expresar que estoy enojado, a expresar mi necesidad frente a la situación por la cual estoy enojado. Si tengo miedo, pues porque veo que viene un león y me va a atacar, entonces el miedo me lleva a reaccionar y a generar una acción de defensa. Las emociones pueden ser agradables o hay emociones agradables y hay emociones desagradables. Pero bien,
todas son sumamente importantes y parte esencial de nuestra vida. Y ahora, ese reto que acabamos de mencionar, que les acabo de mencionar, que les decía que era el gran reto que tenemos, que es el equilibrio emocional. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, como les decía, hay emociones positivas, hay emociones negativas o bien llamadas también desagradables, agradables y desagradables. ¿Cuáles son esas emociones agradables? La alegría, el placer, el entusiasmo, el deseo, el orgullo, la gratitud y emociones desagradables o negativas como la vergüenza, la culpa, la tristeza, el enojo, no porque sean malas o buenas, ¿sí? Simplemente porque cumplen diferentes funciones y porque a mi parecer, pues es muy desagradable de pronto estar triste o simplemente el miedo, ¿verdad? Pero todas cumplen una función importante en nuestra vida. Entonces, este gran desafío que tenemos es velar porque existan, porque logremos un equilibrio adecuado entre las emociones positivas y las emociones negativas que me permita enfrentarme de la manera más adecuada a las situaciones y las experiencias, múltiples experiencias que tengo que estar viviendo ahorita, que me van a generar quizás mucha sensación de estrés. ¿Por qué? Porque es que quizás ahorita ya en esta etapa ya no hay tanto, porque al inicio de la pandemia hubo la necesidad de trabajar desde casa, el teletrabajo, la carga en la casa, los niños, la familia toda en casa, el espacio, ¿verdad? Multiplicidad de experiencias que me implicaban este gran reto. Ahora quizás ya ha cambiado un poco la cosa, quizás muchos ya no estamos haciendo teletrabajo, o muchos sí, pero es la variedad de experiencias que me llevan a generar una reacción emocional que me permita adaptarme a estas nuevas retos, a estas nuevas experiencias, a esta nueva variedad de emociones, ¿verdad? Bueno, y la pregunta es, bueno, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué me permite a mí lograr un equilibrio entre emociones agradables y desagradables? Bueno, hay una variedad de recursos, que es lo más importante saber que hay una variedad de recursos que me permiten lograr eso, ¿sí? Sea deportista, sea profesor, entrenador, todos, que eso es algo importante que quiero resaltar, es todos en algún momento durante este tiempo de pandemia y de confinamiento hemos experimentado diferentes emociones, ¿sí? Y vamos a necesitar utilizar estos recursos que nos permitan lograr ese equilibrio entre emociones positivas y negativas. No es ocultarlas, no es no vivirlas, simplemente cómo vivirlas de la manera más adecuada posible que me permita tener la mayor salud mental posible. Entonces, ¿cuáles son esos recursos? Bueno, entre los recursos importantes tenemos las diferentes técnicas de meditación que existen, las técnicas como el mindfulness, que son centrados en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Son herramientas importantes, son recursos importantes. O un tercer recurso, y no menos importante, es el relacionamiento, el mantener el contacto con el otro, el mantener el contacto con mis familias, con mis amigos, aprovechar la posibilidad que tenemos hoy en día de las redes, de la tecnología, del internet que nos permite estar conectados y tener ese contacto a través de la tecnología con el otro. Otra herramienta importante es el contacto con la naturaleza. Se ha dicho dentro de las recomendaciones más importantes para el manejo del equilibrio emocional y por ende la salud mental, es eso, es hacer labores de jardinería, huertas en casa, sembrar matas, salir al parque, salir a dar un paseo, tener ese contacto en la medida posible con la naturaleza. Se dice que las personas que de pronto están en apartamentos o en sitios cerrados, pues velar por tener alguna mata o hacer alguna siembra, alguna huerta ecológica, ¿verdad? O un recurso son las diferentes técnicas de respiración que podemos encontrar, que podemos manejar. Otra herramienta importante es el descanso adecuado, las horas necesarias, mínimo 7 horas al día, evitar el trasnocho, porque pues esto afecta el estado emocional, a veces afecta el estado fisiológico de mi cerebro y por ende pues el estado emocional, ¿sí? Una herramienta importante ya cuando
sobre todo, por ejemplo, desde las regionales, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de hacer trabajo de entrenamiento psicológico. Eso que aprendieron a aplicar desde el deporte, pues por supuesto que les va a servir para manejarlo si se siguen aplicando las diferentes técnicas aprendidas, las diferentes estrategias, aplicarlas a su vida diaria, a contextualizarlas a esta situación que se está viviendo de confinamiento, de readaptación, de nuevas experiencias, de todo lo que estamos viviendo. Una herramienta maravillosa también es la resiliencia. Es esa capacidad que tenemos todos de transformar un problema, una situación difícil en una oportunidad. Y esa posibilidad la tenemos todos. Depende de nuestra decisión transformarlo en oportunidad. Entonces, por eso es que muchas personas que de pronto estaban en casa, les tocó agarrar, pues estar confinados, lo que muchos llaman encerrados, decidieron de pronto aprovechar este tiempo para compartir con su familia, para muchos papás que no veían a sus hijos prácticamente durante todo el día, aprovecharon la oportunidad para hacer actividades nuevas con sus hijos, para cocinar, para otros aprovecharon para reinventarse, para aprender una técnica nueva, algunos están aprovechando para, bueno, estoy en casa, no puedo hacer más nada, pues entonces voy a dedicarme a aprender algún instrumento o simplemente para reinventarme de cualquier forma y ver esto como una oportunidad. Pues ahí notamos como muchas marcas, de pronto empresas, ¿verdad? Que se dedicaban, por ejemplo, a vender zapatos, decidieron reinventarse y ver esto más que como una crisis, como una oportunidad y decidieron sacar líneas de tapabocas específicos, ¿cierto? Y así muchas empresas y muchas personas han aprovechado este tiempo más que para ver una crisis, para ver una oportunidad. Y cómo esto que me está pasando lo utilizo como la base para saltar más alto, por así decirlo, para transformar esta situación difícil en una oportunidad o quizás en muchas oportunidades. Bien, entonces, yendo un poquito más específico, de manera más específica acerca de estos recursos, pues quiero mencionar y explicar dos técnicas importantes a base de la respiración. La primera es la respiración consciente, que es una técnica muy sencilla, básicamente es prestar atención a mi respiración. Lo que yo hago normalmente es respirar de una manera muy automática. En este caso es em, simplemente sentarme en una posición cómoda, no necesariamente tengo que estar cruzada de piernas, puede ser en una silla normal, en posición recta, los pies tocando el piso, las manos libres sobre las piernas y en un espacio donde no haya mucha bulla, donde no me vayan a interrumpir, donde no me vayan a, preferiblemente que esté sola en un espacio, puede ser en mi habitación, en la sala, donde quiera, pero preferiblemente que no hayan interrupciones. ¿En qué consiste? Simplemente, como les digo, sentarse en una posición cómoda sobre una silla, preferiblemente con la espalda erguida, y centrar su atención por unos segundos o por unos minutos en su respiración. Es disfrutar, es observar la respiración. Van a llegar pensamientos, efectivamente, pero una vez lleguen estos pensamientos, la tarea es mantener sin enojarme, sin molestarme, mi atención nuevamente en la respiración. Y es disfrutar de esa posibilidad que nos da nuestro cuerpo de inhalar y exhalar aire de manera libre y espontánea. Y una segunda técnica que varía un poco es exactamente lo mismo, sentado en una posición en una silla recta, erguida, pero va a ser una respiración profunda que es controlada. Aquí sí ejerzo un control sobre mi respiración. Voy a tomar de una manera lenta, progresiva, por aire por la nariz. Voy a intentar llevarlo al fondo de mis pulmones. Para ello debo expandir un poco el abdomen para que esos pulmones logren expandirse de una manera adecuada y lo mismo voy a simplemente exhalar el aire, ya sea por nariz o por boca, de la manera fluida. Entonces tomo aire por nariz y exhalo lentamente por la boca o por la nariz según mi comodidad. Esto se llama respiración profunda controlada porque lo hago de una manera más específica, no solamente dejo que fluya. Son dos técnicas súper importantes, súper valiosas. Bueno,
Un abrazo para todos, muchísimas gracias y espero que sea de muchísima utilidad. Gracias.